Hay decisiones de política exterior que se anuncian con conferencias de prensa, comunicados oficiales y declaraciones grandilocuentes que ocupan los titulares durante días. Y hay decisiones que se ejecutan en silencio, sin ceremonia, con la firma de acuerdos técnicos y la apertura discreta de canales de inversión que reconfiguran el mapa geoeconómico de un país sin que nadie en Washington pueda hacer nada al respecto hasta que ya es demasiado tarde para revertirlo. El gobierno de Claudia Sheinbaum está practicando la segunda, y lo está haciendo con una sofisticación estratégica que los análisis convencionales de la relación México-China no están capturando con la profundidad que el momento histórico merece. Por décadas enteras, sin que ningún gobierno mexicano lograra cambiar esa percepción de manera duradera, Washington consideró a México como su patio trasero económico, una economía atada al norte por la geografía, por el TEMEC y por la dependencia estructural del mercado norteamericano que hacía que cualquier intento de diversificación bilateral pareciera marginal frente al peso de la relación principal. Esa dependencia era exactamente la palanca que permitía a la Casa Blanca usar amenazas de aranceles, bloqueos financieros y presiones sobre las remesas para arrancarle concesiones políticas al gobierno mexicano cada vez que lo consideraba necesario. La jugada maestra de Sheinbaum, la que define todo el período que estamos analizando en este canal, consiste precisamente en romper ese monopolio de influencia con una sofisticación que las administraciones anteriores no se permitieron ejercer. No con un anuncio de ruptura que provocaría la reacción más agresiva posible desde Washington, con la apertura sistemática y silenciosa de la puerta de inversión a la segunda superpotencia del planeta, y con la construcción simultánea de una red de relaciones internacionales que hace que la dependencia de Washington pase de ser estructural a ser una entre varias opciones que México puede activar según le convenga. Adiós Estados Unidos no significa romper con Estados Unidos. Significa acabar con la subordinación que durante décadas hizo que la relación bilateral fuera asimétrica de una manera que ningún país soberano debería aceptar indefinidamente. Quédate, porque entender la pinza del Pacífico que México está construyendo con Beijing, con la Unión Europea, con Canadá y con los BRICS, es entender la transformación más profunda de la política exterior mexicana desde la firma del TLECAN en 1994. Y entender por qué Trump tiene cada vez menos margen de maniobra para presionar a México de la manera que sus antecesores podían hacerlo con relativa impunidad. El talón de Aquiles de la estrategia norteamericana de presión sobre México tiene un nombre técnico específico que la mayoría de los análisis convencionales sobre la relación bilateral no captura con la profundidad necesaria: el nearshoring invertido. Para entender por qué ese fenómeno está produciendo exactamente el resultado contrario al que Washington calculó, primero hay que entender qué era el nearshoring en su concepción original. A partir de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que comenzó durante el primer mandato de Trump y se profundizó en la administración Biden, Washington promovió de manera explícita la relocalización de las cadenas de producción que estaban en China hacia destinos más cercanos al mercado norteamericano y políticamente alineados con los intereses estratégicos de Estados Unidos. México fue el principal beneficiario de esa estrategia. Los datos de inversión extranjera directa que documentamos en videos anteriores muestran el tamaño de los flujos que llegaron al país como resultado de esa relocalización. Lo que la Casa Blanca nunca calculó es que las propias corporaciones asiáticas iban a usar esa misma estrategia como un caballo de Troya geoeconómico. Las empresas chinas, que tienen una experiencia acumulada de décadas en navegar restricciones comerciales y barreras arancelarias en múltiples mercados desarrollados, no se quedaron en China esperando pasivamente a que el mercado norteamericano se les cerrara por completo. Identificaron que el destino de relocalización que Washington estaba promoviendo, que era México, era también el destino al que ellas podían trasladar sus líneas de producción para mantener el acceso al mercado norteamericano sin estar sujetas a los aranceles que la administración Trump había impuesto sobre los bienes fabricados en China. La realidad operativa de ese proceso
es que gigantes tecnológicos y de electromovilidad de Shenzhen y Hangzhou están trasladando sus líneas de producción a polos estratégicos como Jalisco y Nuevo León. No es retórica especulativa. Son fábricas concretas con direcciones específicas, plantas que están siendo construidas en este momento, empleos que están siendo creados en estados específicos del territorio mexicano. El resultado es exactamente el contrario al que Washington buscaba. En lugar de aislar a Pekín, la estrategia norteamericana provocó que el taller industrial de Norteamérica ahora se ensamble con capital y con patentes del gigante asiático. Los componentes de los vehículos eléctricos que las plantas norteamericanas necesitan para competir con los vehículos eléctricos que China está produciendo a precios que las marcas tradicionales no pueden igualar, ahora se fabrican en México con tecnología china, pero bajo bandera mexicana, para efectos del TMEC. Si Estados Unidos intentara cerrar la frontera comercial con México en este contexto, apagaría sus propias cadenas de suministro automotrices, aeroespaciales y electrónicas en cuestión de horas. No es que algún día pudieran apagarse. Se apagarían inmediatamente porque las plantas norteamericanas operan con el sistema Just in Time que documentamos en un video anterior y los componentes que ahora vienen de las plantas chinas en México son insustituibles en el horizonte de tiempo relevante. Esa es la dependencia estructural que el nearshoring invertido ha construido, y es la palanca de poder real que México tiene en este momento en la negociación con Washington. La segunda dimensión de la pinza del Pacífico es la financiera, y es probablemente la más sofisticada de toda la estrategia, porque ataca directamente el instrumento de presión que históricamente ha sido más efectivo en manos de Washington para influir sobre las decisiones de los gobiernos del hemisferio occidental. El control sobre el sistema financiero internacional denominado en dólares. Frente a las presiones del Fondo Monetario Internacional y de los fondos de Wall Street que buscan debilitar al peso mexicano en la víspera de la revisión del TMEC, Sheinbaum ha diversificado de manera sistemática las fuentes de financiamiento que México puede usar para los proyectos estratégicos que su gobierno está ejecutando. El Tren del Istmo, también conocido como el Corredor Interoceánico, se está consolidando como la alternativa real al Canal de Panamá. Los datos de carga asiática que está moviendo el corredor están registrando récords mensuales que confirman que las navieras del Pacífico Asiático están integrándolo como ruta alternativa al canal panameño que enfrenta limitaciones de capacidad y problemas operativos derivados del cambio climático. Esa consolidación tiene implicaciones que van mucho más allá del comercio bilateral entre México y Asia. Cada contenedor que entra por Salina Cruz en el Pacífico mexicano y sale por Coatzacoalcos en el Atlántico es un contenedor que no pasa por el sistema financiero norteamericano y cuya logística no depende de las decisiones que Washington pueda tomar sobre el Canal de Panamá. Es soberanía logística materializada en infraestructura. Pero el componente financiero más estratégico es el que tiene que ver con el acercamiento informal del gobierno de Sheinbaum al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Ese banco, que fue creado en 2014 por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, precisamente para reducir la dependencia de las instituciones financieras dominadas por Estados Unidos, tiene un objetivo institucional que coincide exactamente con lo que el gobierno mexicano está buscando: financiar proyectos de infraestructura y desarrollo en países emergentes sin las condicionalidades políticas que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tradicionalmente imponen. Para la Secretaría de Hacienda, tener acceso al financiamiento del nuevo Banco de Desarrollo es un tanque de oxígeno financiero de dimensiones que cambian completamente la ecuación de presión que Washington puede ejercer sobre las decisiones de gasto del gobierno mexicano. Si los proyectos clave de infraestructura y energía que Sheinbaum está ejecutando se pueden financiar con líneas de crédito que no pasan por el sistema bancario norteamericano y que no están sujetas a las consideraciones políticas que dominan las decisiones del Fondo Monetario Internacional, la palanca financiera de presión que tradicionalmente Estados Unidos ha usado sobre los gobiernos mexicanos pierde gran parte de su efectividad. Eso no significa una ruptura con el sistema financiero internacional dominado por el dólar. Significa una diversificación que reduce la dependencia y que da a México la capacidad de elegir cuándo recurrir a unos canales y cuándo a otros,
en función de las condiciones específicas que cada operación financiera requiere. La tercera dimensión de la pinza es la del frente común con las otras potencias globales que Trump está enfrentando simultáneamente con sus políticas de presión unilateral, mientras la administración Trump se aísla con su retórica unilateralista, sus aranceles inconstitucionales que la Corte Suprema ya anuló, su orden ejecutiva sobre remesas que está siendo impugnada técnicamente, y su estrategia antiterrorista 2026 que ha generado tensiones con prácticamente todos los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa y América Latina, el gobierno de Sheinbaum ha tejido una red de protección internacional que se sostiene en tres pilares. El primer pilar es el acuerdo comercial modernizado con la Unión Europea, firmado en la primera mitad de 2026, que incluye compromisos de inversión de 5.000 millones de euros y que abre el acceso preferencial de México a los mercados de los 27 países del bloque europeo. El segundo pilar es la alianza profunda con Canadá, que se materializó en la misión de Marcelo Ebrard a Toronto y Montreal, que documentamos en un video anterior, con 3.000 millones de dólares de compromisos de inversión, y el Plan de Acción México-Canadá, que coordina las posturas de los dos países en la negociación del TEMEC. El tercer pilar es el respaldo explícito de potencias latinoamericanas como Brasil, cuyo presidente Lula da Silva ha estado vocal y consistente en su apoyo a las posturas mexicanas en los foros multilaterales donde se está debatiendo el comportamiento de la administración Trump frente a la región. Esos tres pilares, sumados a la apertura con China y al acceso al nuevo Banco de Desarrollo, configuran una red de protección internacional que hace que México ya no esté solo en el tablero geopolítico de la manera que estuvo en momentos anteriores de la historia reciente. Esa red no es retórica diplomática, es un sistema concreto de relaciones, acuerdos firmados y compromisos de inversión documentados que producen consecuencias reales sobre el cálculo que cualquier administración norteamericana tiene que hacer cuando evalúa hasta dónde puede presionar a México sin que el costo de cargados esa presión supere los beneficios que busca obtener. La conclusión política del análisis es la que mejor captura lo que está ocurriendo. Adiós Estados Unidos no significa romper con Estados Unidos. Significa acabar con la subordinación que durante décadas hizo que la relación bilateral fuera asimétrica de una manera que ningún país soberano puede sostener indefinidamente. Al consolidar a México como el puente indispensable entre Asia, Europa y Norteamérica, Sheinbaum ha logrado que su gobierno se siente a la cabecera de la mesa de negociación del TEMEC y de cualquier otra negociación importante con Washington, en lugar de seguir siendo el actor que llega con menos opciones, menos aliados y menos alternativas. La soberanía económica ya no se pide como un favor a los socios más poderosos. Se impone con los datos reales en la mano, con los acuerdos firmados con otros socios, con las inversiones que llegan independientemente de lo que Washington opine, y con la capacidad institucional que el gobierno ha construido para sostener todas esas posturas simultáneamente. Eso es exactamente lo que la pinza del Pacífico representa. No la confrontación con Estados Unidos, sino la construcción de un México que tiene tantas opciones disponibles que la relación con Estados Unidos se convierte en una de las relaciones importantes que tiene, en lugar de seguir siendo la relación única que define todas las demás. ¿Logrará el corredor interoceánico del Istmo consolidarse como alternativa real al Canal de Panamá en términos de capacidad logística y de costos competitivos, o las limitaciones de infraestructura van a impedir que el volumen de carga alcance la escala que el proyecto promete? ¿Tendrá México la capacidad institucional para gestionar simultáneamente la profundización de sus relaciones con China, la Unión Europea, Canadá y los BRICS, sin que los costos administrativos y diplomáticos de mantener tantas relaciones activas a la vez superen los beneficios que cada una produce? ¿Y qué hará Washington cuando la dependencia industrial que el nearshoring invertido ha construido sea tan profunda que cualquier intento de presión sobre México se convierta en un acto de autolesión para la propia economía norteamericana? Hay dimensiones adicionales del análisis que merecen detalle porque conectan con el patrón geopolítico más amplio que está definiendo este periodo histórico.
La primera dimensión adicional es la del cambio en el orden internacional que la pinza del Pacífico de México representa en términos de teoría de las relaciones internacionales. Durante el periodo de la Guerra Fría y durante las primeras décadas posteriores a la disolución de la Unión Soviética, el sistema internacional operaba bajo lo que los analistas denominan unipolaridad, o como mucho bipolaridad en la última fase de la URSS. Estados Unidos era el centro indiscutible del sistema financiero, comercial y diplomático global, y los países del hemisferio occidental tenían que organizar sus relaciones exteriores principalmente en función de cómo se posicionaban frente a Washington. Lo que está ocurriendo en 2026 es la transición acelerada hacia un sistema multipolar, donde Estados Unidos sigue siendo una de las potencias más importantes, pero ya no es la única que define las opciones disponibles para los demás actores del sistema. China es una potencia económica y tecnológica de primer orden. La Unión Europea es un bloque comercial con su propia agenda. Los BRICS están construyendo arquitecturas paralelas a las instituciones tradicionales. Y los países medianos como México, Brasil, India o Indonesia tienen ahora la posibilidad de jugar entre esas potencias en lugar de elegir un solo alineamiento. México está aprovechando exactamente esa transición. La pinza del Pacífico no sería posible en un sistema unipolar, porque no existirían las alternativas reales que hoy existen. Y la pinza del Pacífico está acelerando esa transición porque cada país que demuestra que puede operar simultáneamente con Washington, con Beijing, con Bruselas y con los BRICS, demuestra a otros países que también es posible para ellos hacer lo mismo. La segunda dimensión adicional es la que conecta el nearshoring invertido con el debate más amplio sobre tecnología y propiedad intelectual que está dominando las relaciones entre Estados Unidos y China. Las empresas chinas que están instalando plantas en México no están trayendo solo capital, están trayendo tecnología, patentes, procesos productivos y conocimiento técnico que se quedan en territorio mexicano y que pasan a formar parte del ecosistema industrial del país receptor. Eso es exactamente el tipo de transferencia tecnológica que Washington había estado tratando de impedir cuando impuso restricciones a las exportaciones de tecnología norteamericana hacia China. Pero en lugar de impedir esa transferencia, las restricciones la redirigieron. La tecnología que ya no podía moverse directamente de Estados Unidos a China, encontró el camino indirecto de Estados Unidos a México y de China a México, con el resultado de que México se está convirtiendo en un punto de convergencia tecnológica donde las dos potencias depositan capacidades industriales que en otras circunstancias hubieran permanecido separadas. Eso es lo que hace del México de 2026 un actor estratégico de primera categoría que ningún análisis convencional de la relación bilateral con Estados Unidos puede capturar adecuadamente sin tomar en consideración el 26 componente chino y europeo de la ecuación. La tercera dimensión es la del impacto sobre América Latina como región. Lo que México está haciendo no es un experimento aislado, es la demostración de un modelo de relación con las grandes potencias que otros países de la región están observando con atención. Brasil, bajo Lula, ha estado construyendo su propia versión de esa estrategia multipolar. Argentina, después del retorno del peronismo, ha vuelto a explorar relaciones con China y con los BRICS. Colombia, Chile y otros países están haciendo sus propios cálculos sobre cómo posicionarse en un sistema donde las opciones se han multiplicado. Si la pinza del Pacífico de México produce los resultados que su diseño promete, va a establecer un precedente que va a ser usado por otros gobiernos latinoamericanos para justificar políticas similares. Y eso significa que la influencia de Washington sobre el hemisferio occidental, que durante décadas operó casi sin competencia, va a tener que negociarse de manera mucho más explícita con los gobiernos de la región que ahora tienen alternativas reales documentadas. La cuarta dimensión es la institucional. Para que la pinza del Pacífico funcione en el largo plazo, el gobierno mexicano necesita capacidad institucional para gestionar simultáneamente relaciones complejas con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Canadá y con los BRICS. Eso requiere personal diplomático especializado, infraestructura logística,
sistemas de información comercial y una coordinación entre Cancillería, Hacienda, Economía y la Presidencia que ningún gobierno mexicano anterior había necesitado ejercer con esta complejidad. El gobierno de Sheinbaum ha demostrado durante este periodo que tiene esa capacidad institucional. La misión de Ebrard a Canadá, la firma del acuerdo con la Unión Europea, la gestión consular del caso de la flotilla, la preparación del caso ante la Corte Suprema norteamericana, el blindaje financiero de Banjico, la construcción del escudo energético de Pemex y la CFE, y simultáneamente con todo eso, la apertura sistemática de la relación con China y los BRICS. Hacer todo eso al mismo tiempo, con resultados verificables en cada uno de los frentes, demuestra una capacidad de gestión simultánea que es la condición necesaria para que la pinza del Pacífico funcione como estrategia integrada y no como suma de iniciativas inconexas. La quinta dimensión del análisis es la del momento en que esta transformación está ocurriendo. No es casualidad que la pinza del Pacífico se esté ejecutando en el período de mayor presión que México ha enfrentado desde Washington en décadas. Es precisamente la presión norteamericana la que ha creado la urgencia política interna para acelerar la diversificación que, en condiciones de menor tensión bilateral, hubiera enfrentado más resistencia de los actores económicos que privilegian la estabilidad de la relación con Estados Unidos sobre la diversificación con otros socios. Trump le proporcionó al gobierno de Sheinbaum exactamente la justificación política que la diversificación necesitaba. Cada amenaza arancelaria, cada ultimátum, cada orden ejecutiva sobre remesas o sobre energía es un argumento adicional para que los empresarios mexicanos, los gobernadores de los estados receptores de inversión, los sindicatos y las cámaras industriales acepten que la diversificación no es una preferencia ideológica del gobierno, sino una necesidad estratégica del país en su conjunto. Esa convergencia entre la presión externa y la justificación interna es lo que ha hecho posible que la pinza del Pacífico avance con la velocidad que está avanzando, sin enfrentar la resistencia política doméstica que en otros contextos hubiera frenado un cambio de tan grandes proporciones. La sexta y última dimensión es la que conecta toda la pinza del Pacífico con la pregunta más fundamental de la política exterior mexicana en este periodo. ¿Qué tipo de país quiere ser México en el nuevo orden internacional? La respuesta de Sheinbaum, con cada decisión que ejecuta, es específica. México quiere ser un actor con autonomía estratégica real, no satélite, no país que pide permiso para decidir. Eso es soberanía en su sentido más profundo, la construida con instituciones, alianzas diversificadas y voluntad política de ejercerla en cada decisión. En este canal te vamos a seguir informando de todo lo que los medios no te cuentan completo. Si crees que esta información merece llegar a más mexicanos y latinoamericanos, comparte este video. Comenta qué piensas. ¿Crees que la estrategia de diversificación con China y los BRICS es el movimiento más inteligente que México ha hecho en política exterior en décadas? ¿O tiene riesgos que el análisis optimista no está capturando? El debate está abierto. Suscríbete. Todo esto apenas ha empezado. El poder real está cambiando.